La Escuela de Bienestar tiene el honor de entrevistar a don Luis Cayo, el señor don Luis Cayo, que es el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Es una plataforma, por lo que yo tengo entendido, que pretende representar, defender y apoyar las actividades de las personas con discapacidad. En primer lugar, sería para nosotros muy importante y para las familias que nos escuchan que usted nos explique cuál es la misión, los objetivos y lo que pretende este comité que usted preside. Bienvenida a la Escuela de Bienestar, a la sede del CERMI. Bienvenido, amigo Gonzalo. Y bueno, dicho gráficamente, el CERMI es la expresión de la sociedad civil articulada en España en torno a la discapacidad. Somos sociedad civil, o sea, no somos Estado, no somos administraciones, no somos poderes públicos, y es la confluencia, la convergencia de miles de asociaciones, de entidades, articuladas a su vez a través de sus confederaciones en el nivel, en el caso nacional, regional, provincial y local, y que nuestro objeto es claro, no somos la organización de la discapacidad para todo, sino para la incidencia política. ¿Qué entendemos por incidencia política? Llegar allí donde se toman las decisiones, las grandes decisiones, en una democracia, pues suele ser en el sistema parlamentario, en el sistema político, en el ejecutivo, en sus distintos niveles. En España es un Estado fuertemente descentralizado, hay muchos gobiernos, muchos focos de poder, y queremos llegar allí para que la discapacidad, la inclusión, los derechos, el bienestar de las personas con discapacidad estén en la agenda política, se avance y no se produzcan retrocesos. Entiendo que, interesante, entiendo como que la raíz de todo eso es la ciudadanía activa. O sea, qué interesante la palabra, conseguir que las personas con discapacidad sean agentes y no pacientes, sean protagonistas y no espectadores, ¿no? Absolutamente. Nuestro paradigma, nuestro modelo es el que presupone que las personas con discapacidad son los agentes de su propia inclusión. No esperamos que una ley, que un gobierno, que una decisión paternal de no se sabe quién, de una instancia ajena a la propia persona con discapacidad, al hombre o mujer con discapacidad, resuelva su vida, lo redima, lo rescate de un estado de postración histórico, sino que tenemos que darle los apoyos necesarios, la obligación de apoyos es colectiva, de no discriminar a la persona y que sea la propia persona la que, a partir de sus decisiones, confeccione su proyecto de vida. Pero siempre el paradigma es los derechos, la inclusión y la actividad y la acción activa de las personas. Tienen ustedes una tarea interesante, pero me parecería interesante ver desde la atalaya en la que ustedes están trabajando y los años de experiencia que tiene y su propia experiencia profesional, que nos hiciera en un breve relato cuáles han sido las principales conquistas que usted ve y su entidad ve, las entidades que ustedes trabajan, que han ido gestionando esa autonomía y ese bienestar de las personas con discapacidad. Pues quizá aquí me voy a separar de lo que podría esperarse, que sería fijarse en las conquistas concretas, tangibles, en los presupuestos o incluso en las leyes. Yo iría a algo más cualitativo, porque el cambio social que aspira un movimiento como es el de la discapacidad representado por el CERMI, porque somos agentes de cambio social, el cambio social que necesitan las personas con discapacidad, es principalmente filosófico, es doctrinal, es cualitativo, y ese, una vez que cada persona asuma, pues, en primer lugar, su valor de diversidad, que no es nada menor ni nada inferior por tener una diversidad humana como es la discapacidad, que reúne absolutamente toda la dignidad que puede tener cualquier ser humano y que la discapacidad no es un elemento que reste. Ese cambio individual, esa toma de conciencia, ese saberse un ser humano, miembro de la familia humana, con todas las consecuencias, y a partir de ahí darle habilidades para que sea, como decía antes, el agente de su propia inclusión. Entiendo, usted acaba de decir una palabra que a nosotros nos llega mucho, la palabra familias. Entiendo las conquistas que usted está diciendo, que verdaderamente han generado bienestar, calidad de vida y una visibilidad distinta de las personas con discapacidad como protagonistas, como ciudadanos, lo que ustedes defienden. Mi pregunta es la siguiente. En esta tarea algo habrán tenido que hacer las familias. Nosotros somos Escuela de Bienestar para Familias. Entonces me gustaría, sin
desmerecer otros trabajos que ustedes están haciendo, ¿cómo ve usted? ¿Qué papel han desempeñado las familias en esta conquista? Pues una conquista interesante y todos unidos parece que hemos conquistado más que individualmente. ¿Qué papel han cumplido las familias? Incluso, ¿cuál cree usted que deberían seguir cumpliendo? Bueno, quizá un matiz. Yo sé que esta Escuela de Bienestar se ve y se aprecia y se recibe en Latinoamérica. CERMI es un movimiento de organizaciones de personas y de familias, bien avenido, donde no hay una fractura entre, que en otros países de Europa a veces se produce, entre las organizaciones de familia y las organizaciones de personas. No, aquí somos un movimiento que convergen la estructuración familiar y la estructuración a título individual. Y digo que pacíficamente y de modo colaborativo y con productividad social, no hay un conflicto. Entonces, CERMI es un propio movimiento de familias, eso para precisarlo, ¿no? Para que quede constancia de eso. La familia es, y esto no es un halago fácil, la mejor red de protección de las personas con discapacidad. El único énfasis que pondría yo en esto, dicho eso y creyendo en el papel esencial y absolutamente nuclear de la familia, de las familias en plural, porque también hay mucha diversidad familiar, hay que aceptarlo, que la evolución social, es que no puede ser solo una red de protección, porque a veces si se limitan a ser red de protección pueden incurrir en algo que no nos gusta, que es el proteccionismo, la sobreprotección, el limitar a la persona, en no dar a la persona todas las posibilidades de desarrollo, de expansión individual al que tiene derecho. Entonces entendemos las familias como un motor de inclusión, como un resorte para la inclusión, que hagan de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares, de sus miembros de su familia con discapacidad, hagan individuos, personas conscientes, habilitadas, que sepan gestionar un entorno, como decía antes, que no siempre es fácil, que muchas veces es hostil, es contrario, es desfavorable a las personas con discapacidad, y sobre todo que les provean de habilidades, de recursos para saber desenvolverse por sí mismos. Yo añadiría la mejor red de protección y a su vez el mejor resorte de inclusión. Qué interesante, 3 ideas que usted ha resaltado. Proteger bien, sobreproteger mal. La familia como motor de inclusión, me gusta mucho esa idea, se la vamos a tomar, señor don Luis Cayo. Sin regalías. La familia como motor de inclusión y luego la familia proveedora de recursos. Me ha gustado usted también mucho de habilidades pues, para defenderse, para gestionar sus propias emociones, para gestionar su realidad en el entorno. Interesante. Yo les felicito porque creo que muchas familias que nos están escuchando dirán, sí, eso hemos hecho. Pero ahora yo, pensando en el futuro, le quiero hacer una pregunta. Usted, claro, tiene una representación, usted es el presidente del CERMI, usted tiene diálogo con políticos, con instituciones, con entidades, con las propias personas con discapacidad. Vamos a pensar en el futuro. ¿Cuáles cree usted que son los principales retos mirando al futuro para seguir manteniendo esas conquistas? Para que no retrocedamos en las conquistas del bienestar, de la autonomía y de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Hacia dónde va esto? Quería hacer una reflexión más genérica. A las personas con discapacidad, en principio, los cambios no nos dan miedo, no nos infunden temor. Quizá a otras capas de la población más asentadas, más establecidas, que tienen más que defender porque han participado más en esa participación en los bienes sociales, pues les puede suscitar temor el cambio, porque temen perder. Yo creo que las personas con discapacidad casi tenemos la obligación de ganar. Es tanto lo que se nos debe que no debemos tener miedo al cambio social, a la transformación necesaria, porque seguro que no vamos a estar peor que ahora. Pero ese miedo no nos puede atenazar. Tenemos retos como personas con discapacidad, como familias, y necesariamente tenemos que ganarlos. Y si nos enfrentamos a un reto es para obtener más de lo que ya tenemos. Verdaderamente una persona cambia o crece, pues, desde mi punto de vista, cuando se dan 3 cosas. Y creo que los colectivos también, cuando asumen el pasado, viven el presente y piensan en el futuro. Y usted está diciendo eso, como que asumen lo que han sido, viven el presente con conquista y piensan el futuro sin miedo. Pero quiero hacerle una última pregunta que muchas familias les preocupa.
y es la siguiente. Por suerte, y diríamos que gracias a la inclusión, a los avances en la salud, a la educación inclusiva, al ocio, a la vida independiente de las personas con discapacidad, van a vivir muchos años. Y vivir muchos años significa que van a envejecer, y envejecer es una conquista, una conquista de todos. Todos queremos vivir muchos años, también las personas con discapacidad. Desde el CERMI, que usted es el presidente de esta entidad que aglutina tantos valores y en esta misión, ¿cómo ven el fenómeno del envejecimiento? ¿Qué están pensando? ¿Qué están programando en aras a capacitar a las personas que van a ser mayores para mantener sus propias capacidades, a las familias y a la propia sociedad para que incluya que las personas con discapacidad también tienen que vivir una vejez sana, activa, relacionada y beneficiosa para ellos? ¿Qué diría usted pensando en el futuro que viene del envejecimiento? Coincido absolutamente con lo que planteaba y renegamos y rehuimos de ver el envejecimiento, ese progresivo envejecimiento de las sociedades avanzadas, de toda la población, también las personas con discapacidad, como un problema. Cuando alguien dice el envejecimiento es un problema, yo creo que debemos enseguida contraatacar y decir no, es un valor, es una conquista y es algo que debemos aplaudir. ¿Que va a plantear problemas de gestión, problemas políticos, problemas de planificación? Sí, pero en sí mismo es un valor y es una conquista y tenemos que incluso tender a que haya más envejecimiento. Otra cuestión es en qué condiciones se produce ese envejecimiento y con qué calidad de vida, de participación ciudadana, de vida en comunidad. Eso es otra cuestión. Pero el envejecimiento en sí, como digo, es una conquista, es un valor que desde luego debemos luchar. Y más a las personas con discapacidad, que estamos ahora casi llegando a él, cuando ha sido un paraíso del que se nos expulsaba, ¿no? No digo en este caso por causas denunciables, sino bueno, pues por la misma estructura, el funcionamiento de nuestra funcionalidad corporal o mental. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, en sus etapas más jóvenes, de adultos, todavía no llegando a adulto mayor, darles habilidades para la inclusión, para la autonomía. Si han trabajado, por ejemplo, si han tenido acceso a la educación y a desarrollar una vida económica, tendrán posibilidades de tener sus propias cotizaciones, haber generado su propio sistema de protección social y económica al final de su vida. Entonces, cuanto más vida activa haya en las etapas anteriores, mayor protección, mayor nivel de consolidación económica tendrán al final. Por tanto, centrarnos en lo previo, no solo centrarnos y después todo lo que la sociedad haya dispuesto para encarar la cuestión del envejecimiento, adaptarlo a la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable y el envejecimiento inclusivo es pues de los tres grandes cuestiones que tenemos en la agenda política del CERMI. No puedo dejar de aprovechar la oportunidad, pero pensando en las familias de España que le van a estar viendo y de Latinoamérica que le van a estar viendo, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle ¿qué les diría usted? No le pido un consejo, no le pido una recomendación, sino ¿qué les diría usted como presidente del CERMI a las familias españolas de personas con discapacidad y de Latinoamérica para que sigan confiando en ellas mismas, en sus hijos y en la propia organización, de que son agentes de ese bienestar que ustedes? ¿Qué les diría usted como despedida, como mensaje que tiene usted la oportunidad de dirigirse a muchas familias de América y de España? Una enorme responsabilidad. En todo caso, no me permitiría, porque no soy nadie y sería una petulancia, dar consejos. La vida de cada uno debe ser administrada por cada uno. Quizá compartir una experiencia. Que asuman que la discapacidad no es un castigo, no es algo que deban lamentarse, no va a ser aceptada rápida y gozosamente, también somos humanos todos, pero que es una ocasión, una posibilidad para una vida sugestiva y creativa, que se lo va a poner más difícil que a otras familias que no tienen miembros con discapacidad, pero que a la vez que te pone en una situación más crítica, también te abre otras dimensiones
que pueden ser bien utilizadas, bien empleadas, una riqueza enorme. Y lo digo con conciencia, no es una frase frívola para quedar bien, para apelar a la resignación, no, no. La discapacidad es una cuestión dura, pero también es una cuestión que te abre dimensiones de vida personal, de vida moral, de progreso en la comunidad que otras familias no han tenido que enfrentarse a ella. Que aprovechen eso. Y después, que es un elemento de valor, que su persona con discapacidad le hagan, la eduquen en que es algo precioso, en que no puede ser objeto de discriminación ni de exclusión, en que la den herramientas para luchar, para autodefenderse y para autoafirmarse. Eso yo creo que es el papel esencial de las familias. Gracias, señor don Luis Cayo, por habernos recibido en su casa, por darnos estas palabras. Que sepa usted dos cosas: que la Escuela Bienestar se siente representada por ustedes y que también queremos ser colaboradores de ustedes, porque estamos en la misma senda, en la misma tarea de promover armonía, bienestar y calidad de vida a las personas con discapacidad, a sus familias, y conseguir que la sociedad sea cada día, como ustedes pelean, más inclusiva, más desarrollada en el bienestar, donde todos y todas tengamos un lugar que cumplir. Gracias por estar hoy con nosotros. Pues un honor tener a un aliado como la Escuela de Bienestar, de Fundación Mafre.